Buenas noches, aquí estamos en N Cultura, en Detrás de la Noticia, con el único programa cultural que tiene Santiago y la región, para tratar esos temas del interés de cada uno de ustedes y buscar también con ello dar una panorámica diferente el viernes a Detrás de la Noticia. Miren, algunas personas me han estado solicitando que continúe con lo que se llaman las efemérides literarias de la semana o del mes. Como tenemos un tiempo que por distintas razones no habíamos podido hacerlas, entonces lo que quiero aprovechar en este programa y hacer casi la mayoría de que resta de septiembre, desde el inicio, porque hay grandes personalidades que nacieron en septiembre, como por ejemplo Balaguer, para solo citar un caso, y la gente necesita, dice que por lo menos, bueno, hasta los escritores se olvidan de la fecha de nacimiento de sus coetáneos, incluso hasta de sus coetáneos y de sus pares, porque como se vive ahora, como parece ser que no hay tiempo para recordar a sus muertos, incluso ni siquiera a los grandes héroes, a los grandes hombres. Imagínense ustedes entonces qué pasaría con los artistas, los escritores. Por eso cuando estábamos en el Viceministerio de Cultura, pues hacíamos un programa que se llamaba En Recordación de los Artistas. Y hacíamos una misa, íbamos al cementerio, hacíamos una actividad de conmemoración o recordación para que estuviésemos ahí. Y eso lo hacemos. Eso no se le dio continuidad, porque ya ustedes saben cómo es el país, que no se le da continuidad a lo que otra gestión anterior empieza, aunque sea del mismo gobierno. Y eso lo vamos a ver ahorita en las efemérides literarias con algunas personalidades que están vinculadas a cosas que han hecho, incluso en Santiago, y ni siquiera se les reconoce cuando se cumple un aniversario, y eso es muy común. Entonces nosotros vamos a empezar con una figura, Gregorio Luperón, que ustedes saben que nació en Puerto Plata. Es una figura histórica, se le conoce como también el padre de la Restauración, aunque Gaspar Polanco jugó un papel fundamental y era realmente el que tenía muchas experiencias. Pero Gregorio Luperón fue incluso el general del Ejército del Sur, llegó a la categoría de general y fue jefe general de las Fuerzas Armadas. Él libró muchas batallas, incluso en el Monumento a los Héroes de la Restauración está el busto de él montado en su glorioso caballo como símbolo de su heroicidad. Y este es uno de los personajes que nosotros tenemos de Gregorio Luperón, que nació en 1889 en Puerto Plata y murió en 1897. Se habla mucho de Luperón, que si fue o no fue un intelectual. Casat tiene un enorme libro sobre él, en personajes dominicanos, un excelente ensayo. Están por ahí los escritos de Gregorio Luperón. Hay mucha gente que no lo considera propiamente un escritor, ni a pesar de sus habilidades, tampoco lo considera un historiador, más sí tiene la va por
lo que hizo en el proceso restaurador de la República. Y incluso ahí en 1997, cuando fuimos miembro de la primera Feria Regional del Libro, miembro de la comisión organizadora, que fue una iniciativa de la Antigua, cuando era presidente de la comisión permanente de ese organismo, de hacer una Feria Regional del Libro. Y la feria fue dedicada a Gregorio Luperón. Incluso nosotros, como coordinador del espacio Tribuna Libre, que era un espacio muy diverso, donde se expresaba la multiculturalidad y de manera extraordinaria, y que nos hicimos acompañar de Chiqui Mendoza, de Leo Núñez y Tony Santilet, pues ganamos el premio Gregorio Luperón, que era la mayor presea de ese evento ferial. Y hay mucho texto y todos los historiadores hablan sobre Luperón. Yo les recomiendo de Casá, de personajes dominicanos, que son 2 tomos. Es un ensayo incluso que está hecho de fácil lectura y da grandes conocimientos. Y él incluso en la introducción dice que no es un libro que tiene pretensiones académicas, sino más de información, pero en la manera en que investiga Cassatt, pues desde luego le queda esa impronta de las técnicas de investigación en historia. Y es un texto que queremos recomendar de Gregorio Luperón, que nació en el mes de septiembre. Igual pasa también con Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer nació también en septiembre, el 1 de septiembre de 1907, y murió en el 2002. No voy a tratar aquí nació en Navarrete, que es un municipio de Santiago. No voy a hablar del Balaguer político, porque esa parte no me interesa y es una parte que yo rechazo de él como personaje de la historia dominicana. Pero hay que decir que Balaguer es un gran intelectual, un gran historiador literario, si se quiere, dio demostración de sagacidad crítica, fue poeta, ensayista y un conocedor de la lengua. Hay que decir que Balaguer, desde mi visión, y así lo estoy planteando en mi libro que estoy haciendo hace mucho tiempo, Historia de la Literatura de Santiago, que Balaguer es uno de los primeros historiadores literarios de Santiago, porque aunque trabajó, por ejemplo, la historia de una visión nacional en su primer libro, que fue en 1952, Historia de la Literatura Dominicana, que fue un texto que sirvió como patrón escolar en la República Dominicana. Ahí él demuestra ya cómo empieza a trabajar desde la colonia, aunque plantea que toda la literatura que tenemos viene desde la lengua materna o desde la cultura españolizante. Y empieza ahí a hablar de los grandes escritores, cómo Colón empezó a describir de manera hermosa la isla de Santo Domingo, y plantea como que también Colón en sus expresiones literarias tenía una gracia estética, lo plantea Balaguer. Entonces ahí hay un libro, también él trabaja, hay autores que son de la provincia, y con ese libro ya pues Balaguer entra en el circuito de los historiadores literarios de la República Dominicana. También escribió, tiene varias de poesía, aunque ha habido siempre una altísima discusión si Balaguer es o no es poeta. Cándido Gerón escribió un libro para justificar eso. Es uno de los libros también. Cándido fue incluso funcionario en varias ocasiones de sus gobiernos y lo trabaja muy bien. Odalis Pérez también tiene un trabajo sobre Balaguer.
Hay otro libro interesante, de los últimos, Balaguer escribió mucho, tiene la métrica castellana, que es un estudio académico, que tiene, bueno, elogiado por gente que sabe de eso, donde él estudia la métrica de la versificación de la lengua española y lo hace muy bien. También tiene libros, por ejemplo, La isla al revés, que es un libro interesante que, bueno, cuando se habla de la problemática de dos países que comparten una misma isla, como son República Dominicana y Haití, pues él es un libro de referencia bibliográfica para tratar ese tema, La isla al revés, y donde, bueno, ese es un libro donde él saca las diferencias culturales, lingüísticas, pero ustedes saben que Balaguer siempre tiene, su papá tiene más ribete españolizante, y es un buen texto. También el texto que escribió antes de morir, Memorias en la era de un cortesano, que es un texto complejo. Incluso ahí hay demostración de cierta perversidad política de Balaguer, porque dejó una hoja en blanco para decir quiénes fueron los asesinos de Orlando Martínez, y todavía no ha aparecido nadie que llene la bendita hoja en blanco. Y también un libro donde él trata mucho de justificarse ante la historia por su vinculación en la era de Trujillo. Hay que decir eso, porque después escribió La isla infinita, es decir, que estamos en septiembre, pues también es el nacimiento del doctor Joaquín Balaguer, que dijo que no era doctor nada porque no llegó a entregar la tesis doctoral, pero que se quedó en la manía y en el lenguaje común, y todos de alguna u otra manera pues se le llamaba el doctor. Señores, vamos a una pausa y continuamos con las efemérides literarias del mes de septiembre. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Otra de las personalidades que nacieron en septiembre está Alexis Gómez Rosa, que nació el 2 de septiembre de 1950. Es un poeta de posguerra, es muy activo, ahora es funcionario del Ministerio de Cultura. Festín escribió, que es una especie de Biblia poética, porque ahí reunió todas sus obras. Es un poeta importante, incluso él no se ha quedado en esa poesía social como hicieron la mayoría de posguerra, y sigue escribiendo. Ha ganado grandes premios de Casa de Teatro, el Premio Nacional de Poesía, y es una de las figuras que también nació en septiembre. Está también Juan Antonio Alís, que nació en Moca el 6 de septiembre de 1933 y murió en Santiago de los Caballeros en 1918. Juan Antonio Alís es un personaje muy interesante de la poesía popular, es decir, de la décima. Y incluso Balaguer, en Letras Dominicanas, tiene uno de los mejores ensayos que se ha escrito de Antonio Alís. Entiéndase que Antonio Alís se pensó que era de Santiago, y hay libros todavía que aparecen como si hubiese nacido en Santiago, pero realmente fue en Moca.
Otro de los personajes que tenemos que nació el 14 de septiembre de 1892 y murió en 1955 es Ricardo Pérez Alfonseca, que también era narrador, poeta, cuentista, y es otro de los personajes. Está también Federico Enrique Grateró, que nació también en septiembre. Y hay un personaje que a mí me interesa destacar, que cumple año pasado mañana, que es José Rafael La Antigua, que nació también en Moca el 27 de septiembre de 1949. Con La Antigua es un gran escritor de aquí de Santiago. Escribió el libro Biografía de un poeta, refiriéndose a Domingo Moreno Jiménez. Es el primer autor que hace un libro bibliográfico de un gran escritor dominicano. Tiene libros importantes, tiene La Conjura del Tiempo, que es un libro de historia con una prosa muy bella y donde él demuestra su penetración hacia los acontecimientos históricos. Se hizo una última edición que viene con la figura de Trujillo, porque en el texto La Conjura del Tiempo es lo que hace es eso, conjurar muchos acontecimientos de la historia reciente dominicana, y entre ese periodo tiene que ver mucho la era de Trujillo. También escribió recientemente uno de Duarte, donde una vez había ganado un premio con eso, que lo hizo Alfaguara. Y escribió también Espacios y Resonancias, que son los trabajos que reunió durante 20 años en la prensa nacional, su trabajo periodístico. Este libro hace 2 años ganó el Premio Nacional de la Feria Eduardo Elón Jiménez, que se creó incluso en la gestión de José Rafael La Antigua. También ahora el Banco Central acaba de publicarle una obra, también que son los últimos trabajos que viene publicando los sábados en Diario Libre. Es un gran intelectual, una prosa esbelta, si se quiere, estetizante. Recuerden también que es miembro de la Real Academia. Creo que uno de los autores ya que se merece el Premio Nacional de Literatura por su sagacidad, por su obra. Y a propósito de eso, el monumento el 16 de agosto cumplió 10 años de haber sido restaurado. Este monumento que nosotros en junio le hicimos un reconocimiento, integrándole el reconocimiento de institución cultural, le sugerimos a su director Antuñano que por lo menos hiciera un reconocimiento a La Antigua, porque el monumento empezó porque nosotros empezamos a llevarlo. Cuando fuimos nombrados vicedirector provincial, las oficinas de ella quedaban en el tercer nivel y era un vertedero. Entonces, viendo eso, empezamos nosotros a llevar a La Antigua. Lo llevamos varias ocasiones, lo motivamos para que se recuperara el monumento. Entonces, el monumento es lo más bello que tenemos, la arquitectura más extraordinaria. Y La Antigua convenció al presidente, es decir, que la iniciativa de que se remodelara ese monumento, estoy yo, está La Antigua y está Lionel. No sé cómo es si se cumplen 10 años de ese remozamiento. Es más, el monumento se quedó la infraestructura, después todo fue cambiado. El museo, se hizo una biblioteca que no tenía, don Francisco Bonó. Se restauraron todas las obras de Brazanete, se le agregaron más obras de artistas de Santiago. Se equipó para que funcionara como una oficina. Se le arreglaron sus áreas. Mamoro Matsunaga, que murió hace un tiempo, fue el que hizo la jardinería, que buscó piedras de Santiago Viejo, igual que los Amanes,
para que lo soportaran, le supieran como una estructura de soporte natural que hacen los samanes, pero que tienen de una vez también la transparencia para ver el edificio. Entonces, señores, eso hay que decirlo. Y la relacionadora pública que sabe que la idea de que eso empezara a repararse surgió por me hace un escrito y ni siquiera me menciona, que lo publicó en el periódico La Información. Me estoy refiriendo a Arelis Albino, que sabe y no tiene ni siquiera el gesto de hacer una actividad e invitar a quienes tuvimos que hacer. Eso es lo que pasa en este espacio de la mediocridad, que uno hace cosas por la ciudad y hay gente que quiere olvidarlo, como hicieron con el Salón de Carnaval, que Jochi Sánchez borró el nombre mío para que no supieran que fui yo que hice ese coso. Que la Antigua también, cuando se convirtió en su Secretaría de Estado, arregló el Palacio Consistorial. Que los funcionarios ahora que ni siquiera nos hablan, ni nos llaman, están ahí porque nosotros lo llevamos. Máximo nunca había trabajado en el gobierno. Y ahora, producto de que nosotros lo integramos a aquel proyecto de la cultura con Lionel, está ganando 120,000 pesos. Manuel Giberiotero también, que no tenía ninguna vinculación, ahí sigue cobrando. Y hablo de estos casos para mencionar solo dos, porque ellos están ahora en el gobierno y no son capaces de reconocer lo que los demás o los quienes fuimos sus compañeros, que lo integramos al gobierno, porque el gobierno no tenía ninguna vinculación, y ahora no ven y no tienen ni siquiera una distinción. Cuando le preguntan por uno, hablan más de uno. Y si están cobrando, es porque nosotros lo llevamos al gobierno. ¿Tú sabes cuánta gente se pensionaron en esta ciudad en nuestra gestión? Fueron alrededor de 50 personas que hoy tienen pensión de 50,000, 30,000, 15,000, la más baja de los carnavaleros. Entonces, señores, hay que tener honestidad. No es que uno esté mendigando que le reconozcan lo que uno ha hecho, pero hay que decirlo. Eso igual que los murales. La gente ve la muralización de la ciudad, pero eso empezó en nuestra gestión. Que el único que lo dijo públicamente en un concurso de murales que hicieron ante el síndico fue el crítico puertoplateño, aunque desde pequeño está aquí, Danilo de los Santos. Yo espero ahora que la Dirección Regional de Cultura vi que empezó la restauración de los murales que hicimos en la Escuela Venezuela Los Escritores de Santiago. Que como lo van a reparar, también dejen que eso se hizo en el Viceministerio de Cultura y que le dejen la fecha. Eso es una acción buena, que reparen. Y que no reparen solamente eso. Nosotros trabajamos los murales, hicimos un programa especial para eso, con los temas, es decir, a los maestros, a personalidades, a la gente del carnaval y a los escritores. Eso lo pusimos ahí, hay varios escritores que están ahí, Dionisio López Cabral, José Enrique García, etcétera, etcétera. Para que así los estudiantes que van a ese plantel, pues también conozcan nuestros escritores. Entonces, en Justesa hay que ser, los funcionarios tienen que reconocer lo que hacen los demás. Es una mezquindad. Honra, dijo Martí. Entonces, no es que lo vivan diciendo todos los días, pero si hacen un escrito como lo hace Arelis, que sabe la vinculación, que tengo 2 hijos con ella, que sabe que trabajamos en cultura, incluso trabaja en cultura y trabaja en el monumento porque nosotros la llevamos y ella hizo su trabajo para eso. Entonces reconozcan. Usted es la relacionadora pública, dígale al gobernador
Mire, vamos a hacerle una cartica aunque sea de agradecimiento a la Antigua y a Hermenegildo, que fueron los ideólogos de que hoy podamos contar con este monumento así. Cuando el síndico quiso y lanzó de manera, no sé con qué intención de querer el monumento, nosotros también hicimos un programa especial defendiendo de que ese inmueble siga siendo de cultura, porque ese es un patrimonio histórico-cultural, que se le agregaron las plazoletas de la información, las tradiciones santiagueras y una de las águilas ibaeñas. Todo eso fue idea de la Antigua. Nadie ve en el comité que habíamos, nadie pensó eso, y la Antigua con esa visión de gestor, de intelectual, hizo eso. Y miren lo que tenemos hoy. Un monumento que era anteriormente olvidado por el gobierno, por la municipalidad, la gobernación, etcétera, etcétera. Entonces, si cumplen 10 años de haber sido restaurado, inaugurado, porque Trujillo nunca quiso inaugurarlo, hay muchas versiones sobre eso, y se hizo un acto. De ahí salió la editora Rumbo Norte, donde se escribió un libro, Edwin Espinal, sobre la historia del monumento, uno sobre la restauración. Entonces tenemos que, si se cumplen esos 10 años, reconocer a José Rafael Antigua, que fue ante el presidente, a que se restaurara y asumiera un proyecto como ese. Y si quieren, a mí déjenme de último, que fui el primero que empezó para que se reparara y se acondicionara el monumento a los héroes de la restauración. Así mismo lo hicieron a la Antigua. Este año se cumplieron 20 años de la Feria del Libro y no le mandaron una invitación de la Feria Internacional del Libro, que la Antigua fue el que hizo esa Feria Internacional del Libro, y siendo un ministro del propio gobierno y del propio partido, no reconocen, porque ahora eso fue Leonel y ahora es Danilo, pero es el mismo partido que lo lleva al gobierno, y no son capaces ni siquiera de reconocer la gente que hacen sus funciones bien en un gobierno de su partido por las diferencias políticas. Eso es mezquindad, eso es bajeza. Por eso es que la política dominicana es tan nauseabunda. Tiene mal olor hacer política en este país por las ingratitudes y los olvidos acondicionados que quieren hacer. Por eso felicitamos desde aquí en los 10 años del monumento a José Rafael Antigua y al presidente de la República, porque nos devolvió la honra de tener un monumento histórico-cultural. Señores, será hasta el viernes en Enecultura, en Detrás de la Noticia.